En el aula se compartió, bueno, en la unidad 1 está donde dice presentaciones, están las clases y donde dice grabación en clase se vieron los videos. Que he tenido problemas con subir a YouTube, no sé, está un poco lento. Me falta subir el video de la clase 2, pero en la unidad 2 está en presentaciones, está la clase en PDF y falta subir el video. Y en la unidad 3 está ya la clase de hoy en presentaciones y donde dice grabaciones de clase, ahí van a ir los videos. Lo otro que está puesto es, después de la unidad 8, están los trabajos y certámenes, donde se encuentran las carpetas, trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. El trabajo 1 ya está puesto por problemas míos, era esta semana, pero se corre para la otra semana el trabajo a entregar. De ahí les voy a explicar cuál es, aunque ya le había dicho. Y me falta subir el trabajo 2 y el trabajo 3, van a estar acá. Y está puesto el OneDrive, donde acá está el link. Y se encuentran las carpetas de los que me han enviado los nombres. Ahí están los grupos. ¿Ya? La idea es que trabajen, que los trabajos los suban acá. En trabajo de evaluación, trabajo a evaluar, en por ejemplo, el 300, está el grupo de- del señor Aaron González, Romina Bacache, y Felipe Ramírez y Eddie Leguizamón, disculpe con la pronunciación, pero la idea es que pongan acá, vayan poniendo el trabajo 1, 2 y 3, ya, para que yo lo evalúe y la corrección misma va a estar con respecto al trabajo subido, ahora está puesto acá en el Drive. Profe, Dígame. pero le tenía que enviar un correo por el grupo, porque yo ayer creé esa carpeta, la mía, de Fernando Sasso. Ah, ya, usted la O creó sea, ahí. Sí, pero la idea es que, sí, porque usted, no sé con quién está. no, no, estoy solo por ahora. Ah, bueno, entonces si usted ya la creó, la puede dejar ahí nomás, no hay problema. Ya, es Eh, por yo, otros compañeros que se yo, metan ahí bueno, también. o sea, si la idea es que me envíen ahí para tener claro cuáles son los grupos. Usted lo puede crear la carpeta y a la vez mandarme el correo de las personas cuales integran el grupo. Por ejemplo, usted creó la carpeta de Fernando Sasso y me dice el profesor del grupo soy yo. Pero para yo tener un registro, pero usted puede crear, pues no hay problema porque tienen acceso a crear Ah, los ya, grupos. ya, ¿Ya? ok. Porque se les mandó un correo para que ustedes pudieran compartir. Si ustedes ya la creó, bien, no hay problema, pero para que me envíe un correo para yo tener como registro. ¿Ya? Ya, ya. Entonces, bueno, lo bueno que ya tienen, usted puede ingresar, así que no hay problema con eso. Entonces, la idea es que los trabajos se suban acá. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿de cuántos son los dos? Había, di- ¿De cuántas personas son había dicho los trabajos? entre 4 y 5. No tengo Ah, ya, problema, pues, ya, sí. no tengo problema que sean 5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos al tiro. El trabajo que tienen que realizar es que compartir. Es muy simple, es esto, una impresión de una bodega. Aquí está el plano en versión 2010, donde está la planta arquitectónica, donde se encuentra ubicado. Ya, esto está ubicado, esto es una bodega, planta una elevación, los cortes, planta cubierta de emplazamiento, se encuentra en Reñaca Alto. Es una impresión de una bodega. Se llama Tía Virginia, la vamos a llamar tía nomás, ¿ya? Donde esta es la bodega. Son de casi 9 metros cuadrados y espacio útil casi 7 metros cuadrados, ¿ya? Espere, me
¿Me dan un minuto? Espere. Denme un minuto, vengo al tiro. Espere. Y ahora sí, mis disculpas. Entonces, estamos hablando de este primer proyecto. La idea es una bodega en la cual, por ejemplo, ¿qué es lo que se pide más que nada? Por ejemplo, es poner los puntos, a lo mejor usted va a poner, no sé, 3 puntos de luz, por decir algo. Va a estar un interruptor y a lo mejor va a poner, no sé, por acá 2 enchufes o 3 enchufes. Usted termina el diseño. O va a poner un solo punto de luz con un solo enchufe, dependiendo de una bodega, o solamente un punto de luz, porque dice usted que es una bodega, entonces no es necesario, por ejemplo, que tenga enchufe. Entonces, ese es el esquema del proyecto. No es más que eso. Eh, También en el aula, en la sesión 2, está puesto en... A ver, 2 era- perdón, en la sesión 3 está puesto un proyecto tipo, donde están puestas las especificaciones, el plano y presupuesto de un proyecto tipo de una instalación de una sede. Ya el proyecto 2 que se va a subir hoy, les voy a mostrar las imágenes. Comparto.
¿Están viendo la imagen o no? Está el aula, profe. Ah, Sí. ya, En el aula. ya, Laura. Ya, entonces en el proyecto. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, entonces el proyecto 2 es una sede que está ubicada en Miraflores Alto, donde está puesto más o menos, donde está la cancha o las pataguas que se llama para ese sector. Está puesto va a ser ese proyecto acá. Y una imagen antes de realizar la instalación, o el arquitecto que haga la planta, ¿ya? Se van a subir la imagen, entonces acá, en este sector, acá iría la construcción de la sede, ¿ya? Donde se le va a entregar el plano arquitectónico, el plano arquitectónico de que ustedes tienen que hacer la instalación de la sede, ¿ya? Entonces, se va a subir esta imagen descriptiva, ya que esto está puesto en Miraflores Alto, y se les va a subir el 3D de la sede. A ver, me comparto el tiro el 3D. Este sería ver esa imagen, ¿cierto? La que estoy compartiendo de la sede. Esa sería la sede a realizar, la instalación. Donde está acá la puesta la sede y tiene un espacio exterior. ¿Ya? También se va a subir ese 3D para que ustedes vean de qué se trata la instalación. Y se va a subir el plano arquitectónico. ¿Ya? Entonces, eso va a estar, y la idea, como les dije, que usted, todo esto, lo que vayan realizando en los trabajos, lo suban acá en la carpeta del OneDrive. ¿Ya? Y como dijo su compañero Eduardo, parece que no me acuerdo el nombre. Fernando, perdón. Fernando ya creó su carpeta, entonces si ustedes mismos pueden crear la carpeta de grupo, la idea es que vayan todos los integrantes y me mandan un correo de lo que van a formar el integrante de cada uno de grupo. Pero lo pueden crear ya el grupo en el OneDrive. ¿Ya? No tengo problema. Entonces, acá, ya. Entonces, ahora lo que vamos. No, entonces, un diseño eléctrico. Voy a sacar un poco la cámara por la conexión. Un diseño eléctrico cumple cierta etapa, o una instalación eléctrica cumple cierta etapa, donde primero está la necesidad eléctrica, ¿ya? La necesidad eléctrica, en este caso, por ejemplo, en mandante, por ejemplo, en la sede hay una necesidad de la creación de una sede para que la gente comparta, y esto hasta suministrarle electricidad, ¿ya? Entonces hay una necesidad de realizar la instalación, donde esta instalación debe cumplir con las normativas, en este caso, por ejemplo, la NCH 4 de 2003, y
sale un producto final que cumple un cierto diseño, que ese diseño es de acuerdo al mandante o a las necesidades, a lo mejor del mandante, o si una sede a las necesidades de la gente en el diseño. ¿Ya? Y la función, como dice acá, todo diseño responde a una necesidad eléctrica, por lo tanto es importante la correcta identificación de la misma. Y la función se delega, pero nunca se puede delegar la responsabilidad. En este caso, la responsabilidad en la parte eléctrica es el electricista. ¿Ya? Cualquier falla o cualquier imprevisto, o si hay algún accidente eléctrico, el responsable es la persona, el eléctrico, que está el nombre de él en el plano de las especificaciones, y él tiene que dar responder ante cualquier falla. ¿Ya? El diseño del proyecto o la parte eléctrica cumple a poder satisfacer a los clientes con normativa y un producto. Es importante recordar que la responsabilidad legal siempre recae en el profesional que realiza el diseño. Eso es súper importante. ¿Ya? Cualquier responsabilidad en la parte eléctrica van a ser ustedes o el profesional que diseñó la parte eléctrica, va a ir la redundancia. La responsabilidad sobre la mala calidad del producto o la no aplicación de la norma constituye falta que graban la responsabilidad sobre el diseñador. Siempre tiene que estar, siempre el diseño tiene que ser bajo normativas nacionales, y si no hay normativas nacionales, una internacional, pero siempre bajo una normativa. Y no se puede anteponer el deseo del cliente sobre la normativa. Siempre lo que se ve en terreno son, o lo que algunos van a hacer diseño, van a trabajar, por ejemplo, en una planta arquitectónica, siempre se trabaja la parte eléctrica, siempre se va a, o van a tener siempre algún intercambio de opinión con el arquitecto. ¿Ya? Por ejemplo, en la sede, el arquitecto crea la sede, que es la que se mostró, y él les va a decir cuáles son los requerimientos que él desea. Tantos puntos de luz, tanto enchufe, el tipo de luminaria a instalar, etcétera. Él pone como las condiciones del diseño, pero usted es el especialista en la parte eléctrica y usted tiene que poner ahí su punto de vista que no corresponde. No sé si él quiere poner, por ejemplo, en una sala común, como si fuera un comedor, 20 luminarias, no corresponde porque está sobreiluminado, un sobreconsumo, etcétera. O si quiere un producto que sale muy caro, entonces usted tiene que dar que no corresponde por ciertas especificaciones, o porque es muy cara, o porque el mantenimiento es muy complicado, o si se la roban, tienen que volver a traer esa luminaria, etc. ¿Ya? Los costos es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de cualquier proyecto. ¿Ya? La justificación económica del proyecto siempre debe contrastarse con la solución de la causa del problema, y como dice acá, nunca se debe ahorrar en contra de la seguridad y la operatividad del diseño. Nunca se debe ahorrar. Como había dicho la otra vez, siempre cuando uno hace un proyecto eléctrico, una instalación eléctrica, en este caso, por ejemplo, si uno especifica ciertos productos o si uno participa en una licitación pública, por decir algo, algunos que se van a dedicar a lo mejor a formar su empresa, van a querer participar en licitaciones para poder hacer la parte eléctrica. Siempre hay un cierto monto en una licitación. ¿Cierto? Un cierto monto máximo, que esa licitación, por ejemplo, por decir algo, vamos a poner esto, 2,5 millones, para hacer alguna instalación eléctrica menor. ¿Ya? Entonces, ese es el monto máximo de una licitación en el cual siempre uno, a postularse o participar en esta licitación, postula no por el máximo, sino siempre
o algunos por el máximo, pero por ejemplo ya usted postuló por 2,4 millones en la licitación. Se la adjudica con ese monto. ¿Ya? Se adjudica esa licitación para realizar la parte eléctrica, pero ya cuando la va a realizar, usted baja todos los costos y la instalación la hace por 1,600,000. ¿Ya? Entonces, ahí estaría haciendo un ahorro para tener mayor utilidad, etcétera, pero eso se ve afectado en qué, en los materiales, en la calidad de los materiales que está ocupando. Entonces, eso puede producir que tenga el material que ocupó no es más adecuado, puede producir algún accidente, algún choque eléctrico o hay un sobreconsumo, etcétera. ¿Ya? Entonces, nunca se debe ahorrar en la parte eléctrica, porque eso puede traer alguna, algún problema de algún accidente, eh, de un choque eléctrico a las personas o algún problema de mantenimiento o sobreconsumo, etcétera. Entonces, los aspectos para el diseño, uno de los aspectos es la normativa, ¿ya? Siempre tiene que estar la normativa cuando usted está haciendo el diseño. ¿Ya? Esta normativa puede ser nacional, que tenemos la NSH 4/2003. Si algo eléctrico que es muy específico no la encuentra en normativas nacionales, usted puede recurrir a normativas internacionales, ¿ya? ¿Ya? O también, lo otro es con respecto a fabricantes. Con ciertos productos, si el fabricante dice que el producto que tiene que tener una mantención cada 4 años, entonces usted hace una mantención preventiva cada 3, o si se debe instalar de cierta forma, entonces el fabricante eh, trabaja con normativa con respecto a su producto, pero la primera que rige son la nacional y un conjunto completo sería nacional, internacional y fabricante. Cuando usted va a hacer el primero, entonces, por ejemplo, tiene una planta, entonces la planta va a empezar a conectarle puntos de luz, fuerza, enchufe, etcétera. Entonces, con respecto a cada producto que va a instalar, va a tener que estar regido por una norma. Y el diseño como usted lo tiene que realizar también. Por ejemplo, si hacemos una instalación exterior, por ejemplo, una cancha, ¿ya? Donde ponen los puntos de luz acá, y tiene que hacer la alimentación por subterráneo, entonces usted no puede llegar y cruzar, por ejemplo, no podría llegar y cruzar por el intermedio de la cancha para hacer la instalación. Ya no podría llegar y cruzar por medio de la cancha. ¿Por qué? Para ahorrar metros lineales, etcétera. ¿Por qué? Porque cualquier falla que se produzca acá, tendría que usted entonces entrar, como dice, entrar a picar, como dice la palabra, cualquier de perfecto. Entonces usted debería empezar a picar la cancha si hay algún problema eléctrico y eso no es lo que corresponde. ¿Ya? Entonces debería hacerlo de esta forma y de ahí va al TDA. ¿Ya? Otro aspecto del diseño es el cliente, que siempre el cliente quiere ciertos, no sé, como tiene un puesto, por ejemplo, acá tiene gustos, quiere exclusividad, quiere tiempo, siempre el tiempo es que está en contra, todo es para ayer o el menor tiempo posible. Entonces quiere gusto, exclusividad y tiempo. Pero todo eso tiene un costo asociado. El gusto, la exclusividad y el tiempo tiene un precio asociado. Y siempre el cliente en los precios quiere que sea lo más bajo posible. ¿Ya?
y hacer más bajo posible los precios, se ve afectado la calidad. ¿Ya? Entonces, siempre es importante la calidad de lo que usted está instalando. Ante todo, ante la exclusividad, el gusto, el tiempo, la calidad del producto es muy importante. Tiene que dejárselo bien claro al cliente. Entonces, el producto que va a instalar tiene que cumplir con calidad, suministro, tecnología y confiabilidad en la parte de diseño. Entonces, tenemos al cliente, tenemos el producto, tenemos la normativa, cuando uno va a hacer los aspectos que se consideran dentro del diseño eléctrico. Entonces, la elaboración del expediente técnico, que es lo que se encuentra dentro ya ahí en el aula con un proyecto tipo, cumple ciertos requisitos, ¿ya? Cuando uno va a elaborar un expediente técnico, donde un documento dice es en el cual se aplica las características técnicas del producto, los procesos de fabricación y las características de los materiales, ¿ya? En las especificaciones técnicas va dónde se va a realizar el proyecto, cuáles son los requisitos mínimos a cumplir, va de qué formas, qué productos se van a instalar, eh, cuáles son los pasos a seguir por por el instalador, qué pruebas se deben realizar, van todos los cálculos necesarios dentro de las especificaciones o lo más importante van en la parte del expediente técnico o las especificaciones técnicas, van los cálculos más importantes en él. Entonces, acá están los puntos de descripción de la obra, cálculo justificativo, lo más importante, las especificaciones técnicas y la ubicación de los materiales, que sería el presupuesto. ¿Ya? Donde en la memoria explicativa, en las ET, especificaciones técnicas, va la descripción de la obra y los cálculos justificativos. En la descripción de la obra dice, se indica en forma breve y concisa la finalidad de la instalación y su ubicación geográfica, ¿ya? Para qué se está realizando y dónde se ubica. Será una descripción de su funcionamiento, destacando las partes más importantes del proceso, indicando además el criterio con que fue elaborado el proyecto, de acuerdo a ciertas normativas, ¿ya? Que debe ser un instalador autorizado, por ejemplo, clase B, ¿ya? Un instalador autorizado con clase B, con su instalación al día, para que no pueda realizarlo cualquier otra persona o cualquier maestro chaquillas puede hacer el trabajo, sino que lo tiene que hacer un instalador autorizado, ¿ya? Los cálculos justificativos, se presenta la justificación matemática de las soluciones, indicándose todos los factores considerados en ella. Los cálculos más importantes van en ese punto, por qué se están conectando tantas luminarias, por decir algo, por este cálculo, o por qué se está conectando cierto disyuntor, ¿ya? O por qué se está poniendo un diferencial. Entonces van los cálculos justificados con respecto a eso. Luego están las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas dice contendrá las características de funcionamiento, designación de tipo, características de la instalación, dimensionales, constructivas y de materiales si procede, además de otras indicaciones que haga claramente identificables los distintos componentes de la instalación. En las especificaciones, ya, por ejemplo, en las ET, por ejemplo, indica las características de la instalación, si una instalación sobrepuesta, embutida, ¿ya? Por ejemplo, pensando en la bodega, ¿ya? Si esa bodega tiene que estar sobrepuesta, embutida a la instalación, qué tipo de conductor va a ocupar o cuántos puntos de luz va a ocupar, cuáles son esos puntos de luz, el interruptor, ¿ya? Si hay un enchufe o no. Entonces eso va todo en el detalle.
si es necesario hacer prueba eléctrica una vez terminada la instalación, si es importante, no es importante, ya quién las va a realizar, quién va a ser el instalador, etcétera, más puesto en este punto. ¿Ya? Y luego tenemos la ubicación de los materiales, ¿ya? Que ahí dice, en la ubicación de materiales se detallará en forma clara cada uno de los equipos, materiales o accesorios que serán componentes de la instalación terminada o que utilizarán en su montaje, indicando las cantidades totales empleadas. Entonces, aquí ya va el costo. Por ejemplo, si las especificaciones en el punto 3.1, usted habló de, no sé, valga la redundancia, de luminarias, ocupó una cantidad 4 luminarias, ¿ya? En la parte de la ubicación, en la parte de ubicación debe estar también en el punto 3.1 luminarias, 4 luminarias que valen cada una 550.000 pesos, por decir algo. Entonces, se ocupó en el 3.1 luminaria, en la parte de ubicación de materiales, también tiene que ir puesto en el 3.1 luminaria para que las especificaciones converse o estén en el mismo punto con la ubicación de los materiales. Y en las especificaciones, si usted está diciendo son 4 luminarias, de acuerdo al plano eléctrico. Cualquier cosa, refiérase al plano eléctrico. Entonces, si usted está hablando de 4 luminarias, en el plano eléctrico tiene que haber 4 luminarias. Si usted está hablando de 4 y en el plano hay 2, entonces ahí no están conversando, hay algo que no está cuadrando. Primero siempre uno hace el plano y después del plano hace las especificaciones. Entonces todo lo que está en el plano tiene que estar puesto en las ET, por si acaso. Entonces en la memoria explicativa ya va la memoria descriptiva que es lo que se realiza, las especificaciones técnicas de los equipos y de los materiales, va el plano eléctrico, el plano con detalle de montaje, los cálculos justificativos, máxima demanda de circuito, caída de tensión, niveles de iluminación, etcétera, cuando corresponda, diagrama de distribución de carga en cada circuito, el presupuesto, el cronograma y plazo de ejecución. También eso, cuando uno participa en licitaciones, le piden hacer cronograma de licitaciones, o sea, cronograma de la ejecución de la obra. ¿Cuánto tiempo usted le va a tomar realizar la obra? Si le va a demorar 4 semanas, 20 días, un mes, etcétera. Entonces hay un cronograma de ejecución. Primer día, detalle de la instalación. Al tercer día, compra de materiales. Cuarto día, comienzo de la obra. Se va a demorar 4 días hábiles o no hábiles, usted lo determina. Si son como 2 plantas, por ejemplo, 2 pisos, si fueron, por ejemplo, una vivienda, el primer piso se demora 5 días, al segundo piso se demora 10 días, por decir algo. Entonces está todo esto puesto en el cronograma de la instalación. Entonces la memoria descriptiva busca presentar el proyecto a un tercero de manera resumida, en el cual se puede observar las características del mismo y su alcance. Entonces, acá hay una memoria explicativa de un proyecto de instalación eléctrica en general, la imagen descriptiva, y eso es lo que se encuentra en el aula, y como dice acá, se busca presentar el proyecto a un tercero de manera resumida. ¿Cuáles son los pasos o cuáles los pasos a seguir en la instalación o qué se debe realizar para que esta persona lea las ET, analice el plano y luego lo realice? Ante cualquier duda, tiene el plano y tiene la CT. Si tiene alguna duda de dónde va un punto de luz o qué materiales va a ocupar. La elaboración del expediente recae en el proyectista eléctrico o el instalador eléctrico, quien debe respetar los criterios de ingeniería correspondientes, así como las normativas del caso. ¿Ya? Las especificaciones siempre son hechas por normativa.
En ningún caso puede hacer una especificación o instalación eléctrica no considerando las normas. La normativa le dicen que cuánto es la distancia entre la parte eléctrica con la parte del gas o si hay una cañería de agua, o a qué altura se deben poner los puntos, los enchufes, etcétera. Entonces, deben siempre respetar los criterios. También la parte técnica también la hizo una contraparte que otro eléctrico, que a lo mejor pueden tener ciertas diferencias a usted a tomar las especificaciones que se realizaron, puede tener ciertas diferencias con el proyecto, pero para eso después hay un tema de consulta que se hacen. Por ejemplo, cuando uno quiere participar en una licitación, usted baja la información correspondiente, analiza de qué se trata el proyecto o la instalación a realizar y tiene ciertas consultas y hay una ronda de preguntas que dura 2 días para que usted pueda realizar las consultas respectivas. Usted hace las consultas y después son respondidas sus preguntas para poder aclararlas. Porque siempre el proyecto o el diseño que usted está realizando es por una persona que tiene ciertos criterios, pero a lo mejor no son los mismos criterios que usted ocuparía o el mismo diseño. Entonces usted puede hacer las preguntas correspondientes. ¿Ya? Se conoce como especificación al conjunto de dimensiones y características técnicas que definen claramente una instalación y a todos los elementos que las componen. ¿Ya? Las especificaciones deben cumplir con la normativa respectiva y no deben dar lugar a confusiones o interpretaciones múltiples. Eso es súper importante. Y no deben dar lugar a confusiones e interpretaciones. Por ejemplo, acá hay una persona que hizo un diseño, lo que sea. Dice, pero así, ahí dice, pero si así estaba en el plano, ¿ya? Él se guió por el plano y el plano decía que tenía ciertas dimensiones o de ciertas formas, pero que no habían, algunos puntos no estaban claros o lo dejaban a interpretación de él. Entonces él pensó que era de cierta forma y en realidad no era lo que se trataba de decir. Entonces nunca deben dar lugar a confusiones o interpretaciones múltiples, las especificaciones. Entonces el objetivo de la especificación técnica es detallar las características de los equipos y los materiales que usted va a ocupar, describir detalles de los planos para ser usados en obra, servir de base para la elaboración de los presupuestos y facilitar la adquisición de los materiales. Esos son los objetivos de una especificación. Son 4 objetivos principales. Entonces, las especificaciones abarcan los siguientes aspectos, como dice acá, los materiales, qué tipo de material va a ocupar, ¿ya? Qué tipo de conductor, qué tipo de enchufe, acá están los equipos, qué tipo de luminaria va a instalar, qué equipo de bomba o motor, etcétera, va a ocupar en la obra, de qué forma se va a montar, ¿ya? De qué forma se tiene que montar un motor, una luminaria, el enchufe, la instalación de ella y la operación, ¿ya? Va a funcionar 220 volts con 50 Hz, ¿ya? Con cierta temperatura ambiente, etcétera, ¿ya? Y donde acá también iría la parte importante que es la mantención, cada cuánto se va a hacer la mantención. Entonces la redacción de las ET o las especificaciones técnicas, ¿ya? Debe ser clara, fácilmente entendible y sin dar lugar a dudas o interpretación incorrecta. No deben dar lugar a alguna duda o interpretaciones, que la persona no está clara y dependiendo del criterio de él, va a ser la instalación. Eso nunca debe pasar, debe estar siempre clara, ¿ya? No deben permitir interpretaciones personales, como dije, en ningún caso. Las especificaciones tienen que ser lo más claro posible, ¿ya? Que vaya detallando paso por paso las cosas a realizar, qué materiales va a ocupar, qué tipo de equipamiento, etcétera. Por una parte están las especificaciones y luego están los planos. Debe estar lo más claro posible, ¿ya?
Entonces, lo que se mostró la otra vez, de una especificación técnica tipo que está en el aula, estos son los puntos que está el alcance del proyecto, está la descripción del proyecto, están las bases de cálculo, donde el alcance del proyecto se explica la naturaleza del proyecto, se plantea la ubicación del proyecto y los antecedentes, así como mencionar quién es el profesional a cargo del proyecto. Eso es súper importante. ¿Quién va a realizar el proyecto? Mínimo debería ser un clase B que puede hacer una cierta instalación y dependiendo ya de su potencia, ya sube a letra. Pero va a explicar dónde está puesto, por ejemplo, el, el proyecto de la ampliación de la bodega se ubica en Reñaca Alto, ubicado en el número, parece que es 695, ¿ya? Es una ampliación ya de una bodega de un jardín y lo debe realizar un eléctrico con clase B o un instalador autorizado mínimo con clase B con carnet al día, ¿ya? Después va la descripción del proyecto. Dice, esa parte se realiza una descripción más detallada de los alcances del proyecto, señalando las características del sistema, demanda máxima, tipo de suministro, si es una cometida, si es una instalación subterránea, si fuera exterior o aérea, si es una instalación interior, si es tipo embutido, si es sobrepuesto, ya si es una instalación antigua, es sobrepuesto por el tema de entrar a romper las paredes, ya el costo es más elevado, etcétera. Se hacen las bases de cálculo, se aplican las consideraciones tomadas para la justificación de los cálculos obtenidos. Cuando corresponda, se ponen los cálculos en la ET. Luego tenemos el presupuesto, ¿ya? Es la característica importante de la identificación correcta, las unidades de medida de cada elemento, así como las cantidades. Entonces, por ejemplo, si en la ET, en las ET, usted habla en el punto 1.1 de la iluminación, en este punto igual tiene que hablar en el 1.1 de iluminación. En el punto 1.2, en la ET, habla de la característica de los enchufes. Luego en el 1.3 del TDA. En el 2.0 la puesta a tierra. En el 3 va la trámite plano, etcétera. Entonces, todos esos puntos tienen que ir detallados en tiene que ir detallado en las especificaciones. ¿Ya? Aquí hay está un poquito más grande acá. Ya se encuentran todos los equipos, elementos, accesorios que conforman una instalación. Lo que usted está especificando en la ED, lo que usted está especificando está puesto en las ET. ¿Ya? Sirve de referencia para la adquisición de material y la contratación de la ejecución de obra. Entonces, en la ET está todo el detalle de lo que usted está diciendo acá en el presupuesto. Como dije, en el 1.1 se está hablando de la parte del alumbrado de la sede. Entonces, en la CT también en ese punto está tocando todos los equipos y de qué forma se van a instalar, cuánta es la cantidad utilizada, etcétera. Y eso después se ve reflejado en la parte de los presupuestos. Si en el 3, por ejemplo, el 3.0, trámite de plano, usted está hablando del trámite del empalme, la declaración SEC, plano, el proyecto del empalme, cuánto sale el costo, etcétera. Usted lo está hablando en las especificaciones en el 3.0, ¿ya? Entonces, lo que usted está hablando en la ET tiene que estar puesto en el plano y tiene que estar puesto en el presupuesto. La misma cantidad que usted está hablando en la ET, disculpe que sea tan así como vuelva a repetir lo mismo, pero lo mismo que está puesto en la ET tiene que estar puesto en el plano y en la especificación. Se comete algunos errores que usted está hablando de tantas cantidades en las especificaciones y en el plano dice otra cantidad, entonces eso no puede pasar nunca. Y obviamente acá, que el importante, el presupuesto que no puede siempre ponerle un poquito más por cualquier imprevisto, ¿ya?
Entonces acá va puesto otro ítem que puede ser imprevisto, que es lo que habíamos mostrado, de un 5 o un 10%, porque cuando usted hizo a lo mejor el detalle del presupuesto, los precios, consideró algunos precios que ahora están más caros que lo que corresponde cuando usted hizo el proyecto, por ejemplo, hace 3 meses atrás y lo va a ejecutar ahora, a lo mejor los cambios, el presupuesto ha cambiado. Por eso a veces es bueno hacer presupuesto, bueno, que no se considera mucho en las licitaciones, hacer un presupuesto en UF. Que usted diga que esta instalación, por ejemplo, vale, lo vamos a dividir en 1.442.761, asumiendo que la UF está 28.680, parece. Que este proyecto, por ejemplo, saldría, no sé, 68 UF. Entonces, eso, lo bueno de cobrar en UF es que como la UF va variando y usted no está haciendo la instalación ahora, a lo mejor lo va a hacer en 6 meses más, entonces el precio, la UF siempre va a ir variando y eso no va a hacer que tenga, a lo mejor, si usted ofertó por 1.000.000, si el presupuesto sale 1.009.000, usted ofertó por 1.004.000, y si lo va a hacer en 6 meses más, a lo mejor ya no va a ser 1.004.000, sino va a ser 2.100.000. Entonces, bueno, es cobrarlo en UF, pero en este caso vamos a hablar siempre de pesos chilenos nomás, no en UF, porque las licitaciones, en la parte eléctrica de instalaciones, cuando uno postula por el mercado público, cuando ustedes van a encontrar licitaciones, ay, no me he escrito esta cosa, el mercadopúblico.cl, por ejemplo, si usted va acá, usted ingresa mercadopúblico.cl, ya. Entonces acá encuentra todas las licitaciones públicas, desde compras de materiales hasta instalaciones. A ver si ponemos electricidad que sale. Reparación, por ejemplo, reparación de equipos médicos. Hay una licitación que se cierra el 7 del 10, el 7 de octubre, ¿ya? Y tiene tanto monto. Mejora de sala eléctrica ISP, ¿ya? Si usted ingresa, por ejemplo, acá, se le abre una ventana, no sé caso se vio que se abrió esa ventana, donde usted ingresa a esa licitación y va a ver datos adjuntos. Entonces va a ver todo lo que está puesto en la parte de lo que se necesita en esa licitación o cuánto es el monto. Entonces, mercado público, normalización eléctrica de IPS Camping de Reñaca, mantenimiento eléctrico, edificio municipal y alumbrado público, normalización eléctrica, casa acogida. Entonces, uno en el mercado público puede encontrar las licitaciones desde la mantención a la ejecución o realizar cierto estudio, etcétera. Usted lo encuentra en el mercado público, ¿ya? Entonces, uno puede postular a estas licitaciones. En algunos casos, para postular le piden cierto, ¿cómo se dice?, experiencia laboral, ¿ya? Si en empresa que tenga, no sé, mínimo hecho 4 instalaciones, o en algunos casos que pueda tener un soporte económico, etcétera, se van pidiendo en las licitaciones. Pero entonces pueden encontrar ahí en mercadopúblico.cl, ustedes pueden encontrar lo que las licitaciones desde mantenimiento hasta realizar una instalación en la parte eléctrica o venta de equipamiento también. Por ejemplo, los municipios quieren adquirir, no sé, quieren adquirir 400 motores, por ejemplo, o 20 postes, o lo que sea en un municipio. Entonces ellos acá encuentran que el municipio quiere adquirir ciertos postes con ciertas especificaciones y usted se dedica a la venta de postes.
Entonces, usted puede proponer su producto con el costo, los materiales los compra, entonces después entra a ciertas personas, no sé, llegaron 4 oferentes y se analiza cuál es la oferta más llamativa para acá, para el municipio, y se adjudica. ¿Ya? Entonces, los cálculos justificativos, estos cálculos son estrictamente técnicos y permiten realizar la verificación de los elementos seleccionados para que se cumplan los requisitos técnicos y normativos específicos. ¿Ya? Entonces, cuando correspondan los cálculos que usted realizó, los puede colocar en la memoria o eh, los tiene ya hechos sus cálculos y en la memoria no es necesario a veces colocarlas, sino cuántos disyuntores va a ocupar, no sé, en un circuito, en un disyuntor de tanto amperes, porque está circulando cierta corriente, entonces, dependiendo del cálculo, usted optó que va a ser un de 16 amperes, por decirlo, el disyuntor que va a ocupar, porque está circulando cierta corriente en ese circuito. Luego están los planos, ¿ya? Que lo que está más en obra está en plano, están las especificaciones, pero uno trabaja más con el plano, ¿ya? Donde el plano de un proyecto se mostrará gráficamente la forma constructiva de la instalación, indicándose ubicaciones de los componentes, dimensiones de las canalizaciones, su recorrido, tipo, características de protecciones, etcétera. Donde el plano debe tener los símbolos o la simbología que está acá, ¿ya? La localización de los equipos, donde van a ir puestos los equipos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este plano de la Avenida Perú, del primer sector, que va desde acá hasta el Loco por Viña, acá, para que se ubiquen. Acá está Loco por Viña y acá está la entrada de la Avenida Perú, donde acá están los héroes, o porque acá están los bustos, y termina en Locos por Viña. Ese era el primer sector, ¿ya? Almirante Merino parece que se llama esa calle, no me acuerdo exactamente. Donde esto fue un proyecto eléctrico hecho en el año 2015, si no me equivoco, por la Municipalidad de Viña del Mar, donde pertenecía, yo era el ingeniero de SECPRA de diseño, ¿ya? Donde humildemente ese proyecto fue hecho por mí en la parte eléctrica, donde se hizo la parte de alumbrado, las canalizaciones que debían ir, los conductores, qué tipo de luminaria, qué tipo de conductor, etcétera, los TDA que debían ir de qué forma, etcétera. Entonces, para simbología de lo que va en el plano, donde van a ir los puntos a instalar la localización del equipo, la planta eléctrica, el cuadro de carga, ¿ya? Diagrama unilineal y detalle constructivo. En esto que se ocuparon 2 plantas, una planta eléctrica donde va el cuadro de carga, cuántos circuitos van a ir, qué tipo de disyuntor diferencial, donde eso va puesto acá en el diagrama unilineal, el tipo de los postes o cuánto es la altura, y en la otra planta iba el tipo de cámara, el detalle, el escrito, la distancia entre cámaras, algunas dudas que estaban en la ET, o sea, algunas aclaraciones que estaban en la ET, se puso en la otra planta, ¿ya? Iban en el plano, en este caso, de la Avenida Perú. Otro, acá, que los planos se detallan, buscan facilitar el montaje, así como verificar el cumplimiento de la parte del ejecutante del proyecto de las especificaciones señaladas en ella. Lo mismo. Entonces está la planta, dónde van a ir montados los equipos, de qué forma, etcétera. Entonces, en los planos, lo más claro posible, ¿ya? Cuántos circuitos van a ir, eh, dónde van puestos como dice acá, la localización del equipo, dónde van a ir puestos los equipos, de qué forma, etcétera, va puesto en el plano, ¿ya? El plano
como dice acá, es un documento para la ejecución de la obra en el que se debe representar todos los detalles y la explicación necesaria para la ejecución de los trabajos y evitar errores de interpretación. Lo mismo que la ET, entonces esto no puede, el plano debe evitar los errores de interpretación, tiene que estar lo más claro posible. La definición de la simbología en la leyenda respectiva en ella. La ubicación de los equipos en subestación, o de los cables, las secciones, palmes, la ubicación de los postes de alumbrado público, tipo de luminaria, etcétera, va puesto acá en el plano. Y vuelvo a decir que no debe evitar los errores de interpretación, tiene que ser lo más claro posible. Entonces, por ejemplo, acá hay un proyecto eléctrico de alumbrado de la cancha de fútbol de Villahermosa. Ubican Villahermosa, me imagino. Villahermosa, la que está a frente, ¿se acuerdan dónde está Cerca de la ubicada? U, ¿no? Sí, justamente, cerca de la U, donde está la U al frente, es Villahermosa. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, en las especificaciones técnicas del proyecto está el diseño, está el plano eléctrico, la especificación y el presupuesto, donde ahí está la imagen descriptiva del proyecto, donde está ubicado esto al frente de la U, pero arriba no me acuerdo exactamente las calles, pero acá está el plano donde está puesto, donde va a estar puesto esta cancha. Actualmente, o sea, eso ya está realizado ese proyecto, pero era de esta forma, era una cancha de tierra, ¿ya? Era una cancha de tierra donde la idea es, hay una necesidad para que la gente pueda hacer deporte y aparte no solamente ocuparse como una cancha de fútbol, sino también ocupar para hacer otras recreaciones, no sé, zumba, algún acto de la sede, no sé, hacer ramada o actividades de fin de año, etcétera. Entonces la idea es poder normalizar esto, dejarlo lo más presentable posible. Está la parte de construcción, donde está toda la parte constructiva y luego está la parte eléctrica. Entonces está el diseño eléctrico, donde usted le pasa esta planta, que está la parte constructiva, del tipo de hormigón, etcétera. Y esto es lo que a usted le interesa en la parte de acá, que ahí está la cancha, hay un acceso de vehículos. Entonces, toda esta parte es de tierra, pero va a quedar, está diseñado para que de esta forma, cancha de baby fútbol, donde está una galería. Y lo importante esto de dónde alimentamos la parte eléctrica, porque usted va a hacer toda la instalación acá, pero ¿dónde lo alimenta? Entonces, tiene que ver. Entonces, esto hay opciones que puede ser de la parte de alumbrado, o en este caso acá hay una sede. Ahí hay una sede, entonces se optó por sacar la alimentación desde la sede. Alimentar a la cancha. Después quedaste ver cuánto es la potencia que iba a necesitar esto, la potencia. No está funcionando el lápiz. La potencia a instalar y caso la sede me aguanta, o la instalación que está actualmente ahí me aguanta el aumento de potencia para poder alimentar la cancha. Entonces, se hace la ET. En la ET son 6 puntos que considera: el alcance, qué normativa rige la instalación, la obra, lo que usted va a realizar, que la parte de alumbrado, la parte de enchufe, etcétera, de qué tipo de conductor, qué tipo de materiales va a ocupar, de qué forma va a realizar la instalación, cuáles son los trámites a realizar, está a la adquisición de un empalme o va a ir conectado a la sede, los trámites ante la SEC si son necesarios, etcétera. Todos los trámites para que quede normalizada esa instalación, qué pruebas va a exigir o qué pruebas se van a realizar de, de fuerza, de iluminación, etcétera. Y luego está el aseo, para que quede usted, después de haber realizado la instalación, tiene que dejar limpio la zona para la entrega y posteriormente ya está la entrega
del producto final. Donde aquí está el plano eléctrico. En ese se consideraron acá 6 postes de 5 metros de altura y la alimentación, como dije yo, se sacó desde la sede. Pasó por un poste, ¿ya? Se pone el poste acá y acá está el TDA, ¿ya? Donde está el cuadro carga, el diagrama Boolean, que en este caso el diseño se hizo a 3 circuitos. Este era el circuito 1. Lo voy a poner con otro color para que... Vamos a poner con otro color. Azul. Donde es el circuito 1 y este es el circuito 2. Se hicieron 2 circuitos distintos para que al encender todos los proyectores, porque saben que tienen una corriente de partida alta, entonces no influyera si yo voy a encender los seis reflectores, se ve afectado la protección, que hay mayor corriente que se calculó, entonces se hicieron 2 circuitos aparte y aparte se hizo un circuito 3. El circuito 3 solamente se puso un enchufe. Para demostrar que hay carga en el plano, para que usted cuando va a hacer la declaración, por si la instalación pueda funcionar como para hacer alguna actividad, algún escenario, ponen alguna actividad que quieran trabajar los vecinos, entonces se conectan con ese enchufe en el circuito, acá en el TDA. Por ejemplo, ¿por qué se hizo? Se consideró, por ejemplo, ¿por qué se consideró de esta forma la alimentación? Bueno, acá hay una cámara, alimentarlo de esta forma y no que el circuito recorriera esto. ¿Alguien me podría decir por qué no? Porque a lo mejor no dice de esa forma la alimentación, llegar a la otra esquina y alimentarlo acá, que alimentarlo por la parte izquierda o mejor alimentarlo por la parte derecha. ¿A alguien se le puede ocurrir? ¿Me podría comentar algo respecto a eso? ¿Por qué no lo hice mejor por la parte, alimentarlo por la parte derecha al final? Bueno, en ese caso, bueno, se hizo por el tema de los metros lineales, que salía más corto alimentarlos de esta forma que alimentarlos por acá. ¿Ya? Se pone una línea segmentada, indicando en el plano que esa línea pertenece a la línea subterránea. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está en el plano eléctrico, va toda la característica del tipo de poste, los materiales, la cámara que está puesta acá, los circuitos, acá está el diagrama unilineal con el cuadro de carga, etcétera. Y bueno, acá está puesto en este lado, pueden ver que no es un plano de presentación a SEC, sino es un plano que se presenta un proyecto o una licitación, donde está puesto el arquitecto, estaba en ese entonces la señora alcaldesa, porque fue hecho el plano eléctrico por la municipalidad, y está la parte del eléctrico, quien hizo el proyecto y va firmado por cada uno, va firmado el proyecto. Luego entonces está puesto el presupuesto de todo lo que usted consideró, lo ha puesto acá, que la pura parte eléctrica salió casi 9,5 millones, o estaba presupuestado que saliera 9,5 millones APP. ¿Para qué? Para que
al postularse no me saliera otra persona que me dijera, vale 15 millones hacer la parte eléctrica o 20 millones hacer la parte eléctrica. Entonces está hecho que máximo debería salir casi 9 millones y medio el proyecto, solamente la parte eléctrica. Entonces acá está hecho ya cuando se está haciendo el trabajo, de toda la tierra que vieron, se está haciendo el proyecto, ¿ya? Donde está considerado los puntos que usted dijo, de qué forma van a ir, etcétera. Entonces está puesto, se está haciendo la parte eléctrica, acá está la parte de galería, y por acá va la canalización, y ahí pueden ver que está el TDA. Y para que quede luego de la parte del inicio como está, quedó de esta forma el proyecto. ¿Ya? Aquí está, va alimentado hacia la sede. De esa forma quedó el proyecto eléctrico. Entonces antes estaba de esta forma y ahora quedó de esta forma. ¿Ya? Entonces ese proyecto se hizo como el 2015, si no me equivoco. 2015-2016 se llevó la ejecución. Se hizo como el 2015, por ejemplo, se hizo parece que a principios de 2015 y se hizo y se ejecutó a final de 2016. Entonces, una vez que ya usted hace todo, o todas las especificaciones se hacen acá, donde hace las ET, hace todo, y luego viene de esta forma y donde acá, al paso, cuando se está haciendo la ejecución, van saliendo todas las dudas o algunas cosas que hay algunos cambios que hacerlo. Por ejemplo, usted especificó, no sé, está especificado 3 postes y a lo mejor con 2 postes se hace la instalación, pero todo eso después está puesto, cualquier modificación que se realice va en el libro de obra. Está puesto, cualquier cambio que se realiza está puesto en el libro de obra, el tema. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Bueno, recuerden entonces, bueno, hasta acá llegamos. Recuerden que en el aula están puestos las carpetas, o sea, se creó la carpeta para los que llegaron, a los que no escucharon a lo mejor, están en la parte de trabajo y certamen, están puestos los trabajos, se va a subir ahora el trabajo 2, las imágenes que mostré de la sede, y el trabajo 3 también esta semana yo creo que ya subo también ya el plano con los requisitos, pero el trabajo 1 se entrega el 13 el martes 13, como el lunes no tenemos, el lunes 12 es feriado, se entrega el plano, el martes 13 se sube acá. Ya no se va a subir por aula, sino se sube al OneDrive. Usted va a subir el presupuesto, la ET y el plano en la carpeta que están creadas, las que me han mandado. Entonces les recuerdo Profe, que... Cuénteme. oiga, lo que pasa es que yo por lo menos no mandé un grupo porque recién lo terminamos de conformar. No habría ¿Ya? problema en mandar. No, la idea que, por ejemplo, la idea es que me manden el grupo esta semana, o porque usted mismo puede crear en la carpeta como lo hizo Fernando, parece que era, Fernando Sasso. Sí, la Sí, creé ahí mismo. sí, usted puede crear usted mismo en la carpeta, ingresa acá al trabajo, ustedes son el 300, ¿cierto? O 301, o 201. 300. Ya, 300. sí, usted ingresa acá, puede crear el grupo usted, o me manda cuáles son los integrantes y yo le creo la carpeta, no tengo problema. Si usted crea la carpeta, Ya, ok. si Ya. si usted crea la carpeta, lo importante es que me envíe un correo indicando los integrantes, para tener un registro yo. ¿Ya? Lo ideal es que Ningún problema. lo envíen esta semana o vayan subiendo ahí, hagan la carpeta, pero que me envíen los integrantes. ¿Ya? En el 12 usted lo puede subir en el transcurso del día, lo ideal es que sea el 12. Está puesto, ahí me indica cuándo usted creó
o sube el archivo. O sea, por ejemplo, sube el 13, lo subió al 13, tal fecha, está puesto ahí. Yo no voy a estar recordándole que suban los trabajos. Ya estaba puesto en la carpeta para no tener un problema que tuvo problema con internet, no me permitió el aula, etcétera. Y lo mejor lo vamos a crear ahí en el OneDrive. Y las mismas modificaciones con respecto, o mis sugerencias de lo que usted hizo, las va a encontrar ahí en la carpeta igual. ¿Ya? Eso, no sé si tienen otra consulta. Bueno, entonces, digamos hasta acá, pues chiquillos. ¿Ya? Así que, bueno, Ya, profe. ya porque estén bien, cuídense. Igual. Que Chao, tenga buena chao. semana. Igual, Chao, chao. chao.